Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Sin Tacto Político. Hoy es domingo 18 de diciembre. Ya huele a pavo. Ya huele a pierna, a las últimas posadas. Ya las últimas posadas, ya estamos en la antesala de los festejos navideños. Y bueno, como siempre, aquí al pie del cañón para platicar con usted, para desmenuzar lo más interesante, lo más importante del acontecer político, económico y social de nuestro estado, Quintana Roo, y de todo nuestro país. En este programa de opinión, de análisis, de debate, en el que me acompaña lo más selecto del periodismo de Quintana Roo. Les presento, por supuesto, a mi compañero Bruno Cárcamo. Malo Facap, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Sin Tacto Político, ya en plena Navidad, a una semana, la próxima semana, el próximo domingo estará todo el mundo viendo a ver si se portó bien o mal, qué trajo el gordito con barba, porque por lo pronto en política, pues parece que a algunos no les trajo nada bueno. Y este domingo también está con nosotros, como siempre, Jesús Amador. Bruno, buenas noches, auditorio, efectivamente. Para platicar lo que ha sucedido en el ámbito político, en especial lo que sucede en la Junta Local de Quintana Roo, donde ya se preparan por tijeretazos que vienen por la reforma electoral. Bueno, pues sí, pues si quieres empezamos con ese tema. ¿Qué ha pasado con la reforma electoral después de que no se consiguieran los votos, que la oposición se amachinara? De esas pocas veces que hemos visto a una oposición cohesionada, que le paró el carro, digamos, al presidente Andrés Manuel López Obrador con este tema de la reforma electoral constitucional, a nivel constitucional, pues finalmente sí se llevó a cabo la presentación del plan B de la reforma, que esta semana fue aprobada en el Senado con una nota llamativa. La oposición frontal, absoluta y declarada del líder de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal. De Morena, del propio partido. No, y ahí habrá que ver cómo regresa. Va a ser puro trámite en la Cámara de Diputados, la van a aprobar de inmediato, eso sí está bastante claro. Ahora bien, ¿qué va a suceder? El presidente ya declaró, ya dijo el día siguiente, fue muy rápido el desenlace, porque en el día anterior Monreal da su negativa. A lo general, el siguiente día por la mañana se vota en lo específico, el senador va y propone sus argumentos con la reforma estatal, se niega la discusión de esto y vota de inmediato el pleno del Senado, aprobarla sin ninguna modificación a los pormenores, sin darle derecho a que Monreal expusiera sus temas, sus asegúnes, sobre todo Jesús, que ya lo habíamos comentado la semana pasada, cómo Monreal está buscando blindarse en caso de tenerse que ir a la oposición y no cerrar todos los caminos, todos los mecanismos que trae esta reforma para los partidos de oposición. Y rápidamente, en ese momento, el presidente López Obrador, todavía en la mañanera, a minutos de que había sucedido, dijo, no, aquí no vamos a sacar a nadie, Monreal está aquí, no somos ese partido, nosotros no lo jugamos así. Correcto, palabras más, palabras menos, así sucedió, ese fue el mensaje. Pero lo más importante de todo esto, lo que nos queda claro es de que al final de cuentas el presidente se sacude o deja un poco quieto al Partido Verde, donde le dice no hay vida eterna, ¿sí? De manera inmediata el Verde le responde, efectivamente no queremos vida eterna, casi diciéndole, pues no sé si vamos con usted el 24, pero estuvo bueno, fue candente. Pero al final de cuentas, como mexicanos podemos pensar o presumir que la reforma cumple en buena medida el objetivo que traía el presidente de la República, en el sentido de disminuir costos y gastos onerosos al INE. Que si fue apro o en contra para la democracia, yo creo que eso nos queda de tarea, eso estará por paso comprobarse, del tiempo, ¿no? Vamos a ver si en verdad fue benéfica para el país o no, ¿sí? Lo único que de manera personal podría puntualizar es de que lo único que podría recriminarle sería que pues teníamos un órgano garante, ¿sí? Que nos había demostrado que podía con una elección, que le daba la certeza y la legalidad a los mexicanos de un proceso electoral. Bueno, esperemos que siga de esta forma. Híjole, Jesús, yo te lo pongo un poco... no me gustaría decir que no fue así, pero si recordamos desde la elección anterior a que sufriera este cambio de nombre, que se convirtiera en el Instituto Nacional Electoral, cuando todavía era el Instituto Federal Electoral,
En esa elección ahí vimos cómo se empezó a viciar el IFE. Y ahí fue el momento en que padeció realmente, fue la caída de, yo voy de acuerdo contigo, el IFE del 2000, el IFE del 94, el otro IFE, el que le dio la victoria a Fox. Estábamos hablando de un IFE muy distinto, pero se fue viciando. Ahora, ¿lo rescatan, no lo rescatan? ¿Quién sabe? De acuerdo, será trabajo para ver qué afecta a la democracia, ¿no? Lo que sí es que le da un golpe y habría que ver exactamente ya en la estructura dónde son los recortes, porque son los principales, cuando lo empiezas a ver ya detenidamente, eran los principales operadores de Woldenberg y de la gente del INE adentro de ahí. O sea, le pegaron no nada más a la estructura del INE, sino a la estructura de Woldenberg desde donde estaba manejando, ¿no? Lo más llamativo, lo que más llamó la atención a la Junta Local fue que para ellos va a haber un despido de personal, que no se va a contar con el PREP, que no hay recursos para garantizar el PREP. Eso es lo que más atención surgió en el tema del INE sobre la reforma electoral. Ojo, pero Jesús, a ver, mucho se dice que no hay recursos para el PREP, además, no se atacó directamente un recorte al PREP, no hubo tal. El asunto es, ¿les va a alcanzar o no les va a alcanzar? Y eso, si somos coherentes y demás, y con todo lo que se dice es que primero la democracia tal, y todos los argumentos que ha habido, de los cuales soy partidario, el PREP es una herramienta indispensable para que no haya, porque no te pueden cambiar 10 puntos de un día al otro. Que los organismos locales, allí sí, vamos a hacer una diferencia. Pero sí se puede recortar en otros lados. Vamos a hacer una diferencia. Si hay organismos viciados, son los organismos locales. Muchísimo. Están completamente sometidos en la mayoría de los casos al Poder Ejecutivo en turno. Es correcto. Y dime, aquí en las épocas priistas sobre todo, bueno, también en la época de Carlos Joaquín González, o sea, había una injerencia total y absoluta, directa. Sí, y todo tenía que ver con el presupuesto, o sea, de ahí te amarraban. Número dos, muchos ciudadanos hemos dicho que estos organismos son inútiles cuando no hay elecciones. ¿Para qué les das presupuesto multimillonario? Acaba todo en Jalapa. En 2 años que no hay elecciones. Regionales. ¿Sí? 5 años. Sí, no, son 2 años, porque se supone que cada 3 años, ya que se homologue todo, cada 3 años debe haber elecciones, ¿no? Las locales, las intermedias y las federales. Bueno, por un lado. Por otro lado, pues sí, finalmente no es la primera vez. Ahorita todo es Andrés Manuel López Obrador y la reforma electoral, intentó desaparecer los OPLES, pero se les olvida que el primero que intentó desaparecerlos fue el PRI, con Enrique Peña Nieto. Correcto. Recordarán que ahí nacen los OPLES como tal. Antes eran institutos electorales estatales. Sí. Los quiso desaparecer con ese argumento de que ya estaban coaccionados o manejados por los poderes en turno, sometidos. Hubo una revolución, más político el PRI, se planchó el tema y se convirtieron en OPLES, que solo fue darle una revolcada al nombre y nada más. La misma operación. Y tomar la decisión de nombrar los consejeros. ¿Sí? También por parte del INE. Del INE. Hay otra, del Senado, perdón, igual. Y no, del INE. Los consejeros del INE. Los eligen los consejeros del INE. Los magistrados electorales sí los elige el Senado. Y lo otro más importante ahorita sobre la reforma es la desaparición de manera permanente de los 300 consejos distritales en el país. Yo creo que eso es... La redistribución también. No, y sobre todo los 300 consejos distritales solo se van a asumir o se van a crear cuando haya proceso electoral. Creo que eso es muy bueno por la cuestión económica. Me parece parecido algo a lo similar que sucede en Quintana Roo cuando hay proceso, ¿no? Cuando se integran los 15 distritos. Sí, efectivamente, y funciona. Sí. Y funciona, o sea, a nivel local. Es la medida, ¿no? Claro, se realiza cuando es necesario, se pone el recurso cuando es necesario y hasta allá. En fin, de todas maneras, podemos decir que la reforma o el plan B de la reforma quedó muy lejos de lo que pretendía la gran reforma constitucional. Ahora, quedó lejísimo. Sí, pero otra cosa, ¿será que en verdad el presidente de la República quería una reforma constitucional? ¿O el objetivo al final de cuentas fue reformar las leyes secundarias, lo que logró, entre comillas? No, yo creo que sí, yo creo que sí, su objetivo era la reforma constitucional. Sacar a los hombres. Es que mira, el tema de López Obrador, muchos lo ven como un obseso con el poder, a lo mejor lo es. Yo lo veo como un obseso con la historia. Y si él lograba pasar esta reforma constitucional, de verdad iba a cambiar las reglas del juego por completo. No sabemos si para bien o para mal, pero iba a cambiar el sistema político mexicano de fondo, de origen. Sí. Garantizaba su aparición en los libros de texto. Para mí esa es la principal motivación del presidente. A lo mejor me equivoco, pero creo que no era ni una revancha contra el INE, ni una cuestión de mantener el poder por siempre. No, era su deseo
Bueno, de hacer historia, de salir en los libros y decir, fulano de tal, bueno, Andrés Manuel López Obrador reformó el sistema político mexicano, ¿no? Bueno, lo del INE era la cereza, o sea, si además podías ver y eliminar a tu, pues no enemigo, pero sí este organismo que estaba constantemente encima de él. Ahora bien, de las reformas o de los puntos más que habría que echar más ojo, va a ser el tema de la propaganda, porque la propaganda gubernamental va a cambiar, van a cambiar las reglas y ahora vamos a tener, como tuvimos por cientos de años, bueno, no cientos de años, pero por décadas y décadas, por más de 8 décadas, al gobernante en turno, antes de las elecciones, estar diciendo, ya ven qué bien está el gobierno, el país, el estado, este municipio, gracias a nuestro partido, gracias ahí, va a ser viable, no con esas palabras, no directamente, va a estar ahí. El golpe presupuestal, ahí yo creo que la columna vertebral de lo que sí le interesaba mucho a López Obrador, al presidente, que era restarle poder, ver cómo no tenía esta gran valla que saltar y que brincar para toda su operación política, para todo lo demás de la administración de la 4T, la logra disminuir muchísimo. El corte presupuestal va a ser muy importante, vamos a tener que ver, pero ahí también está el claro ejemplo. ¿Recuerdas, Anuar, cómo antes de que pasara la reforma para precisamente la Suprema Corte de Justicia, todo lo que tuvimos a principio de la administración, demás, que incluso varios jueces pidieron adelantada su retiro antes de los cambios de salario y demás? Pues lo mismo en el INE, rapidísimo antes de que pasara la reforma por los diputados, ya hay 2 personas de alto rango, 2 directores que directamente iban a haber afectado sus intereses, su dinero, su sueldo, demás, pidieron ya su retiro voluntario de inmediato. De una vez me jubilo. Ahí es cuando lo ves, ahí es cuando lo ves como si está apretando el asunto. ¿Ganó el presidente? Yo creo que ganó el presidente completamente, una muestra más de quién tiene el control del país, cómo lo tiene. Y en el otro sentido, para no dejar el tema de Monreal alrededor de esto, también gana el presidente, es un ganador colateral. También gana el presidente porque no creo un mártir. Ojo, no creo el mártir que quería Monreal, porque Monreal lo que estaba peleando era que lo expulsaran y él dijo, no, mijito, yo no te voy a expulsar. Te vas, si tú te quieres, te vas. Yo creo que Monreal perdió esta, y claramente porque su base, su fuerza era el Senado. Sí. Y tenía él muy buena relación con la bancada de Morena, con la mayoría de legisladores que lo apoyaban, y buena relación también con la oposición. Finalmente, en un tema tan espinoso como este, llega Adán Augusto López, corcholata consentida del presidente, aunque unos dicen que es Claudia, dice el eslogan, ¿no? Bueno, ahí está, se divide el ahí corazón y le da el caderazo. O sea, quien toma las riendas de la negociación de la reforma es el señor Adán Augusto, y es el que se erige como el nuevo mandamás de los senadores de Morena. O sea, básicamente... Voy a poner orden. Fue un pinochetazo, le llamamos así en el argot, ¿no? Hasta un lado, ¿qué quiso hacer Monreal? Responder en tribuna, responder con argumentos. Lo medio hizo con un documento ahí de puntos que para él son anticonstitucionales de la reforma B o del plan B de la reforma electoral, pero finalmente pues todos los senadores le dan la espalda. Habría que ver ahí también entonces cómo queda la senadora Maribel Villegas. Sí. No, porque está en un doble juego. Importantísimo. ¿No? Es del grupo político de Monreal, pero Monreal en estos momentos en Morena está muy solo. Es un apestado. Está más solo que la ONU. Feo, pero es un apestado. Está más solo que la ONU. Nadie quiere tomarse la foto ahí. Y fíjate, antes de irnos a un corte, también habría que empezar a ver para momentos posteriores qué va a pasar con el gobernatore, el antes senatore, nuestro amigo Samuel García, quien anda de gira en Italia tomándose las fotos en el Vaticano, además subiéndose a los Fiat, subiéndose a todos los coches, porque en esta nueva redistritación le otorgan 2 diputados más. Nuevo León se queda con 2 distritos más, uno de ellos lo pierda Sheinbaum. Muy interesante ese cambio. ¿Ya que en Quintana Roo cómo quedamos? Quedamos igual. Seguimos con 4. Sí. Seguimos con 4. No hubo cambio en la población, pero bueno, ya sabemos que esto del cambio de la población... No, pero no, a ver, se había dicho que en la nueva redistritación el distrito 2 abarcaría hasta Tulum. No, o sea, se modificó la cuestión geográfica.
¿sí? Ajá. El mapa, el territorio, ¿sí? Más sin embargo... Por eso, pero sí quedó o no, ¿cómo quedó el distrito? El distrito 2 sureño? de Quintana Roo abarca hasta Tulum. Sí va a llegar hasta Sí. Tulum, o sea que ya Es eminente. la el representación candidato. política de Chetumal ya bailó. Sí. O sea, si nos vamos ahorita a medir fuerzas Hoy en entre día- la clase política hoy de en día- Chetumal y la ¿Y clase Tulum? política de Tulum, no hay comparación. Hoy en día- la estatura política del señor Marciano Por Sul eso, hoy en día el candidato más visible es Marciano Azul para la alianza. Hoy en día. sí, por supuesto, y garantía además, o sea, es una carta que te garantiza el triunfo Sí. en cualquier escenario. Pero bueno, vamos a continuar hablando de este tema, nos vamos a un breve corte, regresamos. Escuche y síganos ahora en nuestro podcast en la aplicación Spotify y esté al tanto de la política del Estado y a nivel nacional. Omelet Político ahora en Spotify. Todas las opiniones de nuestros expertos más accesible y cerca de ti. Canal 10, la televisión que va contigo. Emoción, aventura, excitación. Siente y vive el corazón del mar Caribe a bordo del legendario Aníbal. Informes 983-1079238 o al correo electrónico carlos-pesa@hotmail.com. Puerto Morelos. Ven y disfruta Puerto Morelos. Estamos de vuelta y esta semana se dieron, pues hay mucho que comentar, desde atentados a periodistas, serio este asunto Ciro. que vivió uno de los periodistas más relevantes del país, más importantes del país, Ciro Gómez Leiva, y nos referimos más importantes del país justamente por el alcance y la penetración que tiene su noticiero, pero bueno, más adelantito vamos a platicar de estos temas, porque aquí en Quintana Roo se vivió una protesta más ante la posibilidad de que un juzgado federal atendiera un amparo para permitirle a Uber. No, ya lo atiende porque aceptó. Sí, por eso, el amparo ya está en el juzgado, pero ese día iban a decir si va Iban a o no tratarlo. va. Ese día se iba a definir si Uber podría operar en Quintana Roo, pasándose por el arco del triunfo la ley de movilidad, que pues bueno, se hizo a medida para no permitir la operación de estas plataformas, y la presión vino de los taxistas, dicen ellos, los del Frente Único de Trabajadores del Volante, que es la organización que aglutina
a los 19 sindicatos que monopolizan el control del Las transporte 19 en Quintana secciones. Roo, que fueron 35,000 a 40,000 taxistas los que protestaron. Yo no vi tantos, No, hombre. pero eso dicen ellos. Esto era para que no se apruebe el amparo. ¿Qué pasó finalmente? Todo quedó en suspenso porque Oye, se pues pospuso. ¿cuántos taxistas tiene el estado de Quintana Roo? Un Bueno, montón. 35,000, estás hablando la cuarta parte del Zócalo. Sí, finalmente no se tocó el tema, o sea, quedó en suspenso, no se le dijo. Bueno, ni si no. a ver, de manera pública el tema está en stand-by, pero en lo legal ha avanzado. Tan es así que la propia plataforma Uber ha comenzado a sacar sus tarifas de las rutas que va a manejar. Eso es un sinónimo de que ya están casi están. listos, van a entrar. A fuego no. Hay algo muy importante que la gente común, los quintanarroenses de a pie, nuestros, los que no sabemos de leyes y no estamos enterados de lo que se cocina en el Congreso, no estamos con esta información. Casualmente esta semana... El magistrado Jorge Mercado Sí, es el permíteme. encargado. Esta semana, a la par en comisiones con el tema del presupuesto del Estado, en la 17ª legislatura se tocó un montón de temas de movilidad. Hubieron 2, 3 sesiones casualmente tocando el tema de Uber. ¿Cuál va a ser la resolución? ¿Quién sabe? La voz popular es de que a principios de enero se modifica la ley de movilidad. Incluso hay unos que dan por hecho que no se va a modificar. La gobernadora en turno va a mandar una nueva ley de movilidad que contemple ya todas las situaciones extraordinarias que dan. Si viene Uber allá, quién sabe, ¿eh? O sea, no podemos asegurar. No se pero sabe. es casi seguro. Lo que pasa es que es un tema bien interesante. Uber ha tenido estas batallas legales en casi todos los estados y en incontables países, además. A ver si nos pones la imagen otra vez, por favor, que estaban pasando, Marcial, porque me llama la atención. Miren, vamos a ver las presiones. Van dirigidas al magistrado Jorge Mercado, que es el que tiene que finalmente definir si avala el amparo o no. Y hay un letrero ahí atrás que usted lo alcanza a leer, dice: Quintana Roo es soberano igual. Sí y no. Sí y no. Porque hay que recordar que ninguna ley estatal Encima de la federal. puede estar por encima de Es una ley correcto. federal. Por lo tanto, si un magistrado del Poder Judicial de la Federación dice: no, a ver, su ley va contra la Constitución, malo, Sí. legalmente puede operar Uber en Quintana Roo. Y yo creo que por ahí va, el MR. Yo creo que lo que hicieron ahorita fue apaciguar y tener la fiesta en paz ahorita en diciembre. Sí. Casi fácil, Navi- Casi lo podemos navideño. asegurar. Sí. Ahora Pero- bien, también viene en un momento en que no tenemos elecciones en puerta, falta todavía año y medio, entonces el poder del sindicato y de los taxistas está disminuido y Anuar, como bien dices, a ver, el tema, no creo que va a ser Quintana Roo la elección mundial, a ver si esto lo pudieron poner en París, donde la gente espera más de 30 años para poder tener acceso a una placa de taxis y el número está limitado. Nueva York, en donde la ciudad está absolutamente controlado el número de taxis que pueden operar y de limusinas, porque es la misma agencia del gobierno la que se encarga de organizar estos dos. Y si le pudieron ganar los abogados de Uber a estas dos ciudades con unos abogados no de primera, estamos hablando de los mejores abogados del mundo en temas de la ley. de movilidad y de esto. Y Uber le pudo ganar con este argumento muy fácil que lo he reiterado muchas veces. Que es el básico. Uber no es un servicio de taxis. Uber es un aparatito que pone a dos particulares en contacto. Uno quiere ir a un lado y otro dice: yo voy para allá. Yo te llevo. Punto. Y no es un sistema es de un trato taxi. entre particulares, así lo Tal manejan. cual, Sí, tal y cual. ¿sabes qué? O sea, es que aquí entra en un limbo bien interesante. Es cierto, es un trato entre particulares que funciona como un servicio público. Es el mismo tema que sufren los hoteleros con Airbnb. Y no Así van a es. poder, ¿eh? Algo parecido. Porque algo tú similar. estás dando una renta. Sí. Es similar. El único que pudieron fue en España, fue en Madrid y en Barcelona, pero tuvieron que reformar completamente la ley de inmobiliarios y la ley de los dueños. Entonces ahora el dueño no puede rentar por menos de 3 años ninguno de sus departamentos o sus O bienes. Japón y Alemania, que en el caso de Uber, entró el servicio de Uber, opera el servicio de Uber, pero la gente sigue utilizando su transporte público porque es de excelencia. primera, sí. O sea, esa es la clave. Si tienes en Japón, tienes un servicio de trenes, de metro, de excelencia y taxis en perfecto estado,
No hay necesidad. Uber se retiró solo porque nadie lo usaba. O sea, va a suceder algo similar en Chetumal. O sea, con el servicio que tenemos de Escucha, creo que va a salir volando el Uber. Parece cotorreo, pero yo creo que sí puede pasar, ¿eh? Porque comentábamos durante la semana la cuestión de las tarifas. Uber es económico en ciudades donde el taxi es caro, pero en otras ciudades que yo lo he usado mucho cada vez que viajo, creo que todos, ¿no? Porque es súper cómodo. La tarifa más baja que he pagado son 40 pesos por una tirada corta. La tarifa más baja en Chetumal son 22, 23 pesos. Pero la percepción, cuando menos lo que ha salido hasta el día de hoy, es que la tarifa que va a manejar Uber de Chetumal Bacalar son 195 pesos. En ese tipo de cuestiones sí funcionaría muy bien. Entonces, pero ojo con ese tarifario, que ese tarifario lo están sacando de una página que sí es de Uber y a la vez no. Es uno que te calcula tarifas alguien específicas. que observe y vigila. Insisto, Se llama Uber Tarifas. Ya comenzaron a filtrar los de Uber, la gente que está interesada en Uber, las tarifas. Es un sinónimo de que... Pero fíjate que no es descabellado. Por esa distancia de 36 kilómetros es lo que cobran en cualquier otro lado, 190, 200 pesos. Ahí va de la mano. Ahora bien, también, Anuar, hay que considerar que las tarifas de Uber no son iguales en distintas ciudades. Por ejemplo, en México, en la ciudad, pues Uber es una opción muy económica y muy segura. Sobre todo el tema de la seguridad por encima de otro. Sí. Además que tienes ya previsto en el teléfono cuánto te van a cobrar y no te pueden meter mano en el taxímetro, decirte nada. Chucha o tal, o meterte un golazo. La posibilidad de pagar con tarjeta, o sea que la mano ya se no usas dinero, no traes dinero. Que llegamos de afuera, del exterior, es buenísimo. Es fabuloso. Pero por ejemplo en otras ciudades como Nueva York, Uber en lugar de ser un servicio equiparado al taxi, es un servicio de lujo. Te sale 2 veces lo que te sale un taxi normal, una tarifa, y así se van. ¿A qué voy? Cada ciudad y cada organismo, cada microambiente pone las condiciones y cómo se va a desarrollar. Y nada más recordarle a la gente que no sabe quizá cómo opera Uber, no tiene siempre la misma tarifa, ¿eh? O sea, por ejemplo, vas del punto A al punto B todos los días, un día te puede salir 50 pesos y el otro día te puede salir 200 pesos. Correcto. Depende de la demanda. Depende de la demanda. Si hay, la hora si hay 500 choferes en el lugar, y solo hay 100 demandantes, te sale baratísimo. Pero si hay 100 choferes y 500 demandantes, aplica lo que es la tarifa dinámica y se dispara. ¿Cuál es la finalidad de esta tarifa? Que más choferes salgan a trabajar. Cuando dices, ay, güey, por un viaje me gano 500 varos, voy a chambear. Entonces salen más y vuelve a estabilizarse la tarifa. Otro de los temas, te digo, de las reuniones que hubo en el Congreso sobre el tema de movilidad, obviamente son datos extraoficiales, no son oficiales, es de que la prioridad que están buscando los legisladores es darles la plusvalía a los choferes del sindicato del Sucha. ¿En qué sentido? O a los del Frente Único de Trabajadores del Volante del Estado de Quintana Roo. ¿En qué sentido? Ok, ya es eminente el ingreso de Uber, ¿sí? Están manejando la posibilidad que quien desee ser socio, que sea socio del Sucha o Martillo o chofer de cualquier sindicato del Frente, ¿sí? Acceda a la plataforma Uber. Esa es otra de las negociaciones que están llevando a cabo. ¿Sí? Y que no se me hace descabellado. De hecho, en algunas ciudades Uber ofrece el servicio de taxi, o sea, está en un taxi tradicional, nada más que tienes que cumplir con los requisitos. De Uber. No vas a poder meter tu Suru 85 es correcto. En la plataforma, ¿no? Eso es de ley. Mientras tanto, el tema con los taxistas va a estar brutal. Quintana Roo es de los estados donde los taxistas tienen más poder. Va a ser un reacomodo. En todos lados los taxistas han hecho sus manifestaciones y no han podido. Aquí sí. Es que hay un poder político que se va a reacomodar también. Para bien y para mal. Yo creo que eso es lo más importante. Pero más que nada es porque en Quintana Roo todavía se sigue manejando lo de la concesión. No son permisionarios, son concesionarios. Y eso les ha dado manga ancha para hacer y hacer. Que lo han tomado de manera política, científico, han tomado la bandera política cuando estaba el otro hora poderoso PRI, decían, bueno, me das o me hago a un lado. Cuando estuvo el PAN también algo similar con Carlos Joaquín. Ahorita con Morena, quién sabe qué va a suceder, ¿sí? Vamos a ver qué sucede con ellos. Oye, Anuar, entre fuerzas de sindicatos en Quintana Roo, ¿el de los maestros o el de los taxistas? El de los maestros no vale por un cacahuate. Es que es increíble, ¿no? Es que sí. Saludos, don Arimael Salas. Es que es increíble cómo que en nuestro estado el poder del sindicato de los taxistas es único frente a toda la república. Pero ¿sabes qué pasa? Que el poder de un sindicato se ve con esto, cuando hay movilización, cuando hay poder.
el CENTE, los maestros, hace siglos que está dormido. En Todos stand-by, los pausa. líderes están maiceados. Según el que nos dirige ahorita, se llama Arimael Salas, viene así de la lucha, fue de los que estuvo en la huelga en el 2013, encabezando ahí contra la reforma educativa. Ahorita es parte del mismo club. Sí. Todos están agachados con el gobierno. Sí. Yo creo que lo que comentas, Anwar y Bruno, es cierto. O sea, el poder de un sindicato se mira en la movilidad que logran tener, la fuerza. Y vaya que ahorita el Frente lo hizo. Por ejemplo, el sindicato del Sucha, que se supone que trae problemas financieros, movió más de 800,000 gentes. Y el sindicato de Lázaro Cárdenas en Playa del Carmen fue algo similar, y el Andrés Quintana Roo en Cancún algo similar. Entonces nos da muestra de que sí traen un poder de convocatoria enorme. Sí. Y que tienen influencia política además. Y lana. Además. Porque al final de cuentas, para movilizar eso de que el dinero. Sucha trae problemas financieros. Sí trae problemas financieros, pero te digo, para mostrar el También el músculo ahorita gobierno de sí. Quintana Roo. Y también los municipios traen problemas Sí. financieros, pero bueno, siguen siendo un gran negocio, ¿no? Vámonos a un corte y regresamos. Disfruta de Canal 10 en Valladolid, Yucatán, en el canal 126. Toda la programación de Canal 10 por Maya Cable. Canal 10, la televisión que va contigo. Escuche y síganos ahora en nuestro podcast en la aplicación Spotify y esté al tanto de la política del Estado y a nivel nacional. Omelette Político ahora en Spotify. Todas las opiniones de nuestros expertos más accesible y cerca de ti. Canal 10, la televisión que va contigo. Estamos de regreso, Bruno. ¿Qué más tenemos? Está en temporada de informes también, ¿no? De los diputados federales. Pero curiosamente, ¿y cómo son las cosas? Platicamos también durante la semana en nuestro programa hermano de Omelette Político, que aunque ha habido un cambio de color, un cambio a lo mejor en la forma de hacer política, un cambio en las figuras. Perdón, Manuel, que te interrumpa, pero creo que si algo se demostró es que no ha habido un cambio en la forma. En las formas no. Entonces solo es un cambio de figuras. Un cambio en las formas no. Y es que recordábamos, ahorita, por ejemplo, tenemos en Quintana Roo, se supone, 4 diputados federales que nos representan.
Por parte de Morena tenemos a Anaí González, del distrito 02, y a Alberto Batún, de un distrito de allá de Cancún. Y está también dos del Verde, bueno, uno del Verde, Juan Carrillo Soberanes, por cierto, que se dio una agarrón. que lo saluda a Julián Ricalde. Exactamente. Bueno, Alicia Ricalde, toda la familia. toda la Ricalde. familia, todo el clan Ricalde. Julián. Todo el clan se subió a Alicia Ricalde. No, por eso, Julián fue el bueno, el que destapó la cloaca. Pero tal cual tiene que defender a su sobrina. O sea, ahí tenemos que ser claros y precisos. Pero No puede ser que se también, contamine. a ver, Jesús, vamos a entrar en ese detalle. Por si usted no se enteró, y a ver si tenemos las imágenes. Antes de pasar al siguiente tema, ¿no? Julián Ricalde, diputado sin partido, pero cerca de la 4T. A ver, Muy ese cerca. es otro tema que vamos a tratar. El hombre ya no está sin partido. Eso dice siempre. No. Ey, a ver, el Tribunal Federal le reintegró su registro del partido Fuerza por México. Ya tiene otra vez partido. Guitarro, ¿ok? Pero el sigue hombre él tiene, militando en Fuerza a por México. eso voy. Él tiene que volver a decir si se acepta ser por Fuerza por México o independiente. O se queda sin partido. O que siga siendo marista. Bueno, Pero ahorita no existe Fuerza por México. Sí. Lo que ya sí se ha existe, declarado, se ha declarado marista, Sí. ebradista, porque es de sus principales operadores aquí en Quintana Roo, y de la 4T. Antifelicista. Eso es de ley. Pero es desde la 4T. Sí, es correcto. Su sobrina, alcaldesa de Isla Mujeres, no es de la 4T. Pero ya digo que tampoco es del PAN. Bueno, Ok. pero, Ella ya dijo a pero, Reina no, Tamayo que pero no se ha salido. Es correcto. Y No, ella ya hizo dijo- campaña ya con el dijo- PAN, ya ganó Yo con no el he PAN. visto su Ok, renuncia. ella ya le dijo a la nueva dirigente Es más, yo estatal publiqué del y PAN. lo quedé en ridículo porque no mostró su renuncia. Bueno, ok. Pero ella ya le dijo de frente a la nueva dirigente estatal del PAN, a Tamayo, a Reina Tamayo. que tampoco es del partido. Bueno, es la dirigente. Oficialmente la dirigente Sí. de la Acción Nacional, de los Azules. Para que Ya veamos le cómo nada cambia en el Ya le Estado. dijo que no vas a continuar en la Acción Nacional. Ya, nomás que no le dijo cuándo. Y aparte, y además no dijo dónde va. Invariablemente, ok, era del PAN, Es acérrimo correcto. enemigo de la 4T, Sí. la principal oposición. Sí. O sea, está bien, o defiendes a la familia o defiendes a tu línea partidista, porque resulta que Juan Carrillo sí es de la 4T. Es el verde. Bueno, ya está curado. Sí, es del es la verde y ya está 4T. de ese tipo. Bueno, dejó el PRI y se fue al verde. Entonces, también. ahí vemos Otra de esas. lo que hemos dicho, la 4T, caben todos, Sí. pero es un cóctel explosivo que en cualquier momento salen chispitas como esta y hacen explosión. Yo creo que al final de cuentas, Bruno, es lo que vimos, la reacción de Julián Ricalde es simple y llanamente defender el gobierno de su sobrino. Y con justa razón, o sea, al final de cuentas son parientes, ¿sí? Y muy cercanos. ¿Cuál es el problema que derramó el vaso? La inseguridad en la Isla Mujeres, ¿sí? Juan Carrillo casi señala que ahorita en el gobierno de la sobrina de Julián Ricalde, los índices de inseguridad han incrementado. Lo publica, lo hace público a través de sus redes sociales y Julián le dice, no te olvides que cuando tú estuviste vendiste la plaza, ¿sí? E hiciste que entren grupos criminales a Sí, Isla directo, Mujeres, duro. ¿sí? Y es cuando comienza, ¿sí? Se dan de Así es. arañazos los dos, ¿no? Los dos Obviamente roedores. luego suben todos los Ricaldes contra todos los Contra nada más contra él y nada más contra Sí, él, fue porque ahí muy está. bueno. Ahora el problema es que pues Juan Carrillo tiene muchísima cola y muy poca experiencia para guardar. Pero también muchísimo poder. Ese es el Cuidado, punto. cuidado. A ver, Bruno. Cuidado. A ver, pero A ver, poder si por ponemos dinero, en el momento que ahorita- te quitan el dinero se quita el Si poder. ponemos ahorita quién está mejor posicionado a nivel estatal y federal Con el nuevo sistema. entre Julián Ricalde Magaña y Juan Carrillo Soberano, No hay comparación. No hay comparación. En verdad, con todo respeto. Si me hubieses preguntado hace ahora, hace si 2 se van a- años, si si se van a agarrar- Ricalde estaban muy bien parados. Si se van a agarrar cachetadas y gana Julián Ricalde. Sí. No me queda la menor duda, ¿no? No, y ya vimos la golpiza del diputado Sesma y del verde como si gana. Bueno, pero no estamos hablando de ese tema. Decíamos que teníamos 4 diputados federales. Juan Carrillo, pues ahí lo vemos activo en las redes sociales. Laura Fernández está en un hueco. De vez en cuando asoma la cabeza así. Nomás sale como topo, ¿no? Así. Y se vuelve a esconder. Para que no la vea la ley. Está viendo a ver si ya acabó el conteo. Exactamente. Si ya no hay bronca, si ya la perdonaron todavía y se vuelve a esconder. O sea, que de informe ni hablamos, ¿no? Sí.
De informe ni hablamos, de aparecer ni hablamos, aunque el último video que dijo es que yo voy a ser la verdadera oposición. Váyase a su curul. Y de nuestro colega empresario Alberto Batún Chulín. Pues solo sabemos por medio de su periódico. No sabemos nada tampoco de Alberto Batún. No sé si realizó su informe o no. Lo va a Dijo dar de que manera iba a escrita hacer, nada más. dijo que iba a hacerlo por redes sociales. Sí, y lo va a hacer de manera itinerante y demás. Pero la que sí dijo, no, yo sí voy a informar a los quintanarroenses fue la diputada federal Anaí González, nada más que pues cometió un error de cálculo. No sé si ella, no sé si sus estrategas, no sé quiénes. Sabemos, no estamos tontos, no somos ciegos, sabemos el interés y el peso político que ha alcanzado Anaí González. Es una chica que le han allanado el camino para subir escalones y que está en una inmejorable plataforma para llegar a nuevas alturas. Y el siguiente escalón, por lo que se ve, y dijera un afamado cantante mexicano, lo que se ve no se juzga, es que le apunta a Cancún, le apunta a la presidencia municipal. El primer de pasito, Cancún. el primer pasito de esa escalera que va más alto. Sí, sin embargo, ella es diputada federal por los distritos de la zona sur, por Otompe Blanco, Bacalar, José María Morelos y Del sur de Río Quintana. Puerto. ¿Qué pasó? Anuncia con bombo y platillo su informe por todo lo alto en Cancún. Y evidentemente llegó la lluvia de críticas. De inmediato, bueno, no de inmediato, como al otro día ella respondió, no, es que también va a haber un en Chetumal. Y ya ponen las dos promocionales, pero ya el golpe estaba dado. Lo mediático ya El estaba. golpe mediático estaba dado. Y tardó una semana en darlo aquí. Sí, Además, claro. un golpe mediático que no fue el mismo día. Algo que se podía corregir, o sea, teniendo una visión, miren, ni siquiera así de 10 centímetros. Haz los dos informes, métele todo lo que quieras allá en Cancún, pero empieza en tu distrito. Claro. Con eso se hubiera acabado todo, ¿eh? No hubiera habido polémica. Bueno, al final de cuentas realizó los 3 informes. Realizó el de Cancún, realizó el de Chetumal ayer, casualmente en la noche, y realizó 2 días atrás, si mal no recuerdo, el jueves o el viernes, una en la zona maya, de manera especial en Felipe Carrillo Puerto con la alcaldesa María Hernández. ¿Sí? Bueno, al final de cuentas, yo siento lo que comentaste, Samuel, es lo que se ve no se juzga. Midieron mal el escenario o la prioridad. Fue un error, ¿no? La Fue un prioridad fue darlo en Cancún por diversas situaciones extra cancha, extra ciudadanos, ¿sí? Pero al final de cuentas cumplió, dio los 3, ¿sí? Sí. Ahora, no sabemos quién informó, porque otro error, por ejemplo, es invitación abierta y demás, pero en el caso de un servidor o de varios periodistas que conozco, que nos dedicamos al análisis, pues no una invitación, ni hubo información al respecto. A mí no me ha llegado absolutamente Ni nada, boletín, nada. Así que no puedo hablar de lo que informó o no informó, si tiene fuerza o no tiene fuerza. Lo que sí es claro es la jugada política que viene, ¿no? Anaí González se quiere posicionar en todo el estado, particularmente en la zona norte, en Cancún, y se vale. Lo que sí es que hay que cuidar las formas. Y hablando de las formas políticas, estamos recordando cuándo fue la última vez que un diputado federal hizo informes públicos así tan grandilocuentes en todo el estado. Si mal no recuerdo, fue Raimundo King. Raimundo King de la Rosa. Fue el que tiró el con bombos y platillos, fortalecido en ese tiempo por el gobierno de Beto Borges, que quería catapultarlo a grandes ligas. Y esa es la clave. ¿Cuándo se hacen ese tipo de informes así, con todo, por todo lo alto? Cuando la persona está aspirando a algo más. Y ahora, en ese mira, momento nada más. Raimundo King quería ser, o era, precandidato a la gubernatura. Y ahora ve nada más la caída de Raimundo King, que no figura, no está ahí. Y como dice Anuar, a ver, una cosa es el apoyo de todos los demás, y yo recuerdo muy bien esto como anécdota o como símil, unas Olimpiadas hace 3, 4, que va un atleta, un nadador africano apoyado por el gobierno, lo habían puesto, demás, todo. Y es el símil más perfecto. Arranca la competencia en eliminatorias y el pobre chavo no era capaz, no tenía la experiencia, no tenía la práctica. Se acaba parando a la mitad de la nadada, queda automáticamente descalificado. No, sí terminó. O sea, es Bueno. la historia de Musambani. De hecho, tiene el récord Del más lento. Del más lento. Pero ¿a qué vamos? Sobrevivió. Pero aquí vamos, exactamente lo mismo. No importa que le pongas todo, no importa que le des todo, no importa que hagas a un atleta olímpico si no sabe nadar. Y aquí lo que le está faltando a la diputada Anaí González es empezar a sentar bases y empezar a tener la experiencia política que, como dices, errores o no,
¿Dónde está la comunicación oficial? ¿Dónde está lo que debería de ser Sí, el ABC? Necesita. Fíjate que, y vamos a ser bien honestos, yo tuve la oportunidad de platicar con Anaí González cuando fue candidata aquí. La sentí muy verde en el tema político, en el tema comunicativo, como sentía muchos de Morena en sus inicios, pero muchos han crecido enormidades. Y yo te Es voy que a, antes de ser y yo te- regidora y no yo te- tenía carrera política. Sí, y yo te voy a hablar de algunos. Por ejemplo, la propia alcaldesa de Otompa Blanco, Yasuni Martínez, de cómo empezó a cómo está ahorita, ha crecido enormemente. María Hernández de Felipe Carrillo Puerto, en su momento Reina Durán, que ahorita está del PAN, empezaron siendo morenos de esos que venían de la calle, que no sabían el ABC, como dice Bruno, de la política. Estás hablando de Otoñel Segovia. Que tuvieron que aprender en fast track. Entonces, Anaí González tiene que aprovechar esta plataforma que tiene para crecer y aprender, porque hasta ahorita vemos a otras figuras que sí han logrado entender cómo es este juego de la política y crecer. A ella pues todavía deja algunos cabos sueltos, deja mucho que desear en el tema estrictamente político, ¿no? Pues sí, así es. Bueno, vamos a otro corte, regresamos, no se vaya, casi concluimos este domingo. Escuche y síganos ahora en nuestro podcast en la aplicación Spotify y esté al tanto de la política del Estado y a nivel nacional. Omelet Político ahora en Spotify. Todas las opiniones de nuestros expertos más accesible y cerca de ti. Canal 10, la televisión que va contigo. Recta final de Sin Tacto Político este domingo 18 de diciembre. Y bueno, pues fíjense que esta semana también se aprobó el presupuesto en una sesión maratónica. Las primeras horas del jueves. Se cansaron los diputados de alzar la mano. Sí. Adelante, aprobamos, ya son las 4 de la mañana. Yo creo que era más fácil decir, a ver, señores, a favor de todo. De una sola votación. Sí, no cambiaron nada, Jesús.
Bueno, es que si lo llevamos en ese plan, pero si lo analizamos tal cual es algo difícil. Si te pones la camiseta guinda es un excelente No estamos presupuesto para los programas sociales. Es que también podemos hablar de varias situaciones. Si lo vemos al oficial, efectivamente se atoró el tema, la discusión del presupuesto sobre la creación, el incremento de los impuestos sobre la nómina y sobre el hospedaje, pero también se atoró en la cuestión de la reducción de la admisión a los órganos autónomos. También todos sufrieron reducción. Que no se detuvo, que se detuvo también a la hora de definir el presupuesto social, ¿sí? Que se quería dar más, se quería descobijar varias áreas y varios diputados opinaron, no, esto sí. Bueno, ahí se llevó una discusión de enorme también, ¿sí? Pero por fuera de la banqueta también se conoció que la cuestión fue que había una presión de parte de los legisladores hacia el Ejecutivo por la cuestión del bono, ¿sí? Por eso estaba indecisa la aprobación, ¿sí? Tan es así que sucedió en una jornada maratónica en las primeras horas del jueves que se aprobó el presupuesto. Hasta las 5 de la mañana terminó la jornada. Tema del bono. El presupuesto, sí, como lo planteó la gobernadora Mara Lezama, es la primera vez que vemos un presupuesto orientado completamente al gasto social, pero completamente. Por ejemplo, el gasto social, el Secretaría de Desarrollo Social y otros aumentó su presupuesto en más del 300%. Sí. O sea, 4 veces el DIF estatal tendrá el doble de presupuesto. Creo que es el más grande que ha tenido el DIF en la historia de Quintana Roo, el 104% en relación al año pasado, y así por lo general. Todavía no nos hemos metido a bucear por completo en los pormenores de este presupuesto. Sin embargo, básicamente lo que nos presentó la gobernadora Mara Lezama en aquella presentación que estuvieron presentes, donde se dieron los principales puntos, así pasó. Sí. Los dos impuestos más polémicos, los tres, el impuesto sobre nómina, el impuesto al hospedaje y el impuesto a las bebidas alcohólicas fueron aprobados después de esta discusión. Única oposición permanente de 3 diputadas, las del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Sí. Y de ahí en fuera pues ya quedó aprobado el presupuesto de la 4T. Tiene una orientación izquierdista, tiene una orientación al gasto social. Sí. ¿Cómo va a funcionar? Pues eso ya lo veremos. Ese es el dilema, y yo creo que la gente tiene confianza de que el gobierno de Mara enfoque bien el gasto corriente, utilice de manera adecuada el presupuesto. Sí, invariablemente recordemos que todavía estamos en ese periodo que le llaman bono democrático, luna de miel, que ha logrado la gobernadora extenderlo, ha logrado la gobernadora extenderlo porque además pues la conexión que tiene con la gente es impresionante. Este festejo que hubo aquí, sí, la verbena popular, no, hombre. Nada que ver con la del año pasado. Pero no, de años pasados. No, muchísimo. La gente inmediatamente le recuerda a un solo exgobernador, Mario Villanueva. Sí. El contacto permanente con la sociedad, con los quintanarroenses, ese es el pulso que ha dado a conocer hasta el día de hoy la gobernadora Mara. Y otra de las cosas que no ha dejado crecer los problemas extracancha, ¿sí? Así es. Los rurales, los urbanos, o sea, ahorita lo que sucedió con los taxistas con Uber, ¿sí? Al final de cuentas, sí, ahí está. Por eso la popularidad está súper alta. Sí. Muy buena aprobación, pero el verdadero reto empieza el año que entra. O sea, ahorita después de los 100 días. La gente entiende cómo está la situación, que es un periodo de transición. Todo es nuevo a partir de enero de 2023. Allí empieza el verdadero reto. Yo creo que el principal problema que va a tener la gobernadora, y te digo de tener a partir de enero, es el tema de la seguridad. Bueno, sí, definitivamente. Sí, yo creo que es el talón de Aquiles hasta el día de hoy. Si logra controlar ese tema, está del otro lado. Bueno, sí, y hablando de temas de seguridad, antes de despedirnos, que ya nos queda poco tiempo, el periodista Ciro Gómez Leiva de Grupo Imagen, conocido conductor de noticias a nivel nacional, sufrió un atentado, tenemos las imágenes, le tiraron directamente a matar en el vehículo, 9 disparos. Así es, fueron, según lo que estaba narrando él mismo, a salir del noticiero, a punto de llegar a su casa, 2 personas, ya las investigaciones se ha visto que están apuntando hacia, no nada más que había un auto que es el que le frena el paso y una motocicleta de donde él ve que alguien le dispara, detona y le dispara
directo a su camioneta, que afortunadamente era blindada. Bendito blindaje. Sino que también están ya hablando de la teoría de otros tiradores que estaban perpetrados y que no salieron ahí en las cámaras de video y demás. Lo cierto es que fue un atentado directo por la posición de los golpes en los vidrios antibala. Joaquín López Dóriga incluso dijo, no nos equivoquemos, fue un atentado de asesinato a Ciro. Son 2 disparos a la altura de la cabeza del lado izquierdo y uno más de frente, un tercero ahí. Sin duda, esto no es obra de un sicario menor, de alguien que le pagan para que de una motocicleta vaya y dé 10 balazos a ver si pega o no. Estos son tiros de precisión puestos a un coche en movimiento con un interés muy claro. Y ahora bien, la gran pregunta que Ciro también se hace, yo ni tenía que ver, yo no le debo a nadie, yo no tenía que estar aquí. ¿A quién le interesaba la muerte de Ciro? ¿Qué puede ser? ¿Qué tanto podía afectar? Y aquí estamos viendo cómo a la mañana siguiente, de acuerdo a su narración, un día que no durmió nada, yo he tenido la suerte de estar en el equipo de Ciro, de que haya sido mi jefe y tenerlo en la mesa del noticiero por mucho tiempo mientras estaba ahí en las consolas con él. Y si algo le reconozco y demás es su capacidad de líder, de comunicador, un profesional que de pronto 40 minutos de su noticiero se tiene que enfocar a él mismo, entrevistarse casi prácticamente a él mismo con la ayuda de Manuel Peregrino acerca de lo que pasó, porque él se convierte en nota. ¿Qué va a suceder? Pues es muy alarmante la situación para todo el gremio, para todos los periodistas o cualquier figura pública. El interés de la desestabilización de tanto el poder, del cuarto poder, de los que criticamos, señalamos, decimos lo que está pasando en la sociedad, como de intereses que no sabemos a qué lugar pueden ir o de dónde vienen para mover estos temas. El simple atentado pegó duro en el ámbito de la 4T. Justamente 2 días antes el presidente había hablado de Ciro, cualquier cantidad de cosas al estilo del presidente, pero el propio Andrés Manuel López Obrador en su mañanera habla condenando el tema. Yo creo que ahorita lo van a cuidar como la gallina de los huevos de oro. O sea, aunque él dice que no acostumbra ni quiere escoltas, no, ya tiene se los van a poner. No, ya tiene escolta por Harfuch, por el gobierno del CDMX, ya tiene escolta y seguramente ya entró el mecanismo de protección, de defensa de periodistas y ya le debieron haber puesto escolta federal. Nos vamos, gracias por acompañarnos este domingo, compañeros. Jesús Amador. Gracias. Buenas noches. Bruno Cárcamo. Gracias, felices fiestas. La pase muy bien. Hasta la próxima.